Hola, yo soy Cris, soy artista y en este vídeo se me ha ocurrido que podríamos hacer juntos una pintura monócroma, que es básicamente una pintura con un solo color, con este color en concreto. Este ejercicio es un ejercicio que está muy bien para gente que está empezando a pintar, que está familiarizándose aún con la pintura. Lo vamos a hacer con acuarelas, bueno, es con lo que lo voy a hacer yo, pero a modo de puntualización podéis usar la pintura que queráis. Lo único que si usáis otra pintura que no sea acuarela o gouache, porque con el gouache también podríais hacerlo igual que lo voy a hacer yo, si usáis otro tipo de pinturas, acrílico, óleo, lo que vais a tener que añadir es blanco también, porque si no, no vamos a poder hacer toda la escala de los colores. Entonces, no es que no se pueda hacer con otra técnica, pero tenéis que saber que tendríais que añadir eso y que va a ser un poquito más difícil, pues porque es otra cosa añadida y yo no voy a daros indicaciones sobre eso, pero lo podréis hacer también. Y si ya lo sabéis hacer porque sois ya unos cracks, pues perfecto. Pero bueno, yo lo digo por si hay alguien que lo está viendo y que tiene más dificultades porque está empezando. ¿Por qué es interesante hacer una pintura con un solo color cuando estás empezando a pintar? Básicamente porque cuando estás empezando es bastante complicado interiorizar una cosa que para mí es la más importante en la pintura. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando se pinta, pero para mí lo más importante y la piedra angular de la pintura es el valor tonal. El valor tonal es la luz y la oscuridad que hay en un color. Y ese valor pues, puede ser más claro o más oscuro. No tiene tanto que ver con los diferentes colores, sino con un mismo color, su capacidad de ser más luminoso o más oscuro. Y toda esa escala de diferentes grados que puede tener. Entonces, cada una de esas variaciones es un valor. Entonces, ¿por qué es importante el valor para pintar? Pues porque básicamente con eso, con esos diferentes grados de luz y de oscuridad que le des a un color, pues creas contraste, creas dimensión y creas una sensación de profundidad. Si no, pues básicamente no verías nada. Entonces por eso digo que es tan importante, porque es lo que hace que tú percibas algo. Y hacer una pintura con un solo color es muy útil y muy guay porque no estás parándote a pensar en mezclar colores, en las diferentes paletas de color que vas a usar, tal. Simplemente te centras en eso, en los diferentes grados de luz y de oscuridad que vas a crear en un color y cómo vas a generar con eso una cosa, lo que quieras pintar. Es algo bastante sencillo cuando lo ves, pero explicarlo es un poco más rollo. Es algo que cuando empiezas a pintar no lo ves tan claro, o cuesta ver cuando ves una imagen qué valor tiene una cosa y qué valor tiene otra. Y normalmente a los principiantes lo que les suele ocurrir, a mí me ocurría, y nos suele pasar a todos, es que hacemos pinturas con muy poco contraste. No hacemos un contraste grande de valores y entonces queda todo muy plano, más aburrido y no diferencias bien las cosas porque no hay suficiente contraste de valores en las cosas. Entonces, por eso es guay hacer ejercicios así, porque ahí vas simplemente a lo que es el meollo del asunto, que es crear esa profundidad. Yo voy a usar este color, que es índigo de Rembrandt. No sé si a ver si enfoca la cámara, supongo que no, pero bueno. Luego pondré todo en la descripción, el color que uso y también el pincel que utilice, que aún no tengo muy claro qué pinceles voy a usar, pero bueno, todo lo voy a dejar en la descripción para que os sea más fácil identificarlo. Para el tema del color que uséis, podéis usar cualquier color, el color que queráis. Simplemente lo único que sí que os aconsejaría es que no cojáis un color muy claro, porque por lo que implica, ¿no? Va a tener menos rango de claridad y oscuridad dentro de ese color y entonces no os va a dar mucho juego, no va a ser tan guay. Yo he escogido el índigo porque es un color muy oscuro, muy profundo y entonces voy a poder hacer un rango, una escala más grande de valores. Mientras no cojáis un color muy claro tipo amarillo, no os recomendaría usar un amarillo por ejemplo, pero podéis coger cualquier color siempre que tenga ese valor que no sea ni muy claro, que sea más bien medio o oscuro, como este tipo. Pero vamos, no os preocupéis, si no queréis complicaros, pues coged un azul que tengáis bastante oscuro, o un azul, da igual, porque el azul suelen ser colores que son bastante potentes y oscuros y podréis hacer variaciones. Entonces, antes de empezar a hacer la ilustración que vamos a hacer juntos, vamos a hacer unos ejercicios para calentar, para que simplemente juguemos un poco con el color que vamos a usar y veamos pues lo que podemos hacer con él. Vale, pues vamos a empezar. Y lo que vamos a hacer es, primero de todo, a mí lo que me gusta hacer siempre y os lo recomiendo cuando empecéis a pintar, es mojamos nuestro pincel, lo humedecemos y le ponemos unas gotitas a la pintura, que yo juraría que este es el azul que yo quiero. Voy a simplemente hacer aquí una marca
Sí, efectivamente es el color que yo quiero usar. Bueno, pues nada, le ponemos unas gotitas de agua para que se active. Entonces, vamos a hacer dos ejercicios que son muy chulos y que nos van a ayudar a familiarizarnos con el color y con el tema que vamos a tratar en este vídeo, que es básicamente el tema de los diferentes valores y cómo trabajar de lo más oscuro a lo más claro. Entonces, lo que vamos a hacer es coger directamente del sitio donde tengamos nuestra pintura, así directamente, pum. Si lo que tienes es un tubo, pues vas a poner una cantidad del tubo en tu paleta, donde sea, y vas a coger también directamente, siempre con el pincel humedecido, nunca seco. Lo metemos en agua y le damos unos golpecitos en nuestro vaso para que no esté chorreando agua y luego cogemos así pintura. Entonces, vamos a hacer un degradado y lo que vamos a hacer es vamos a poner un poquito de pintura directamente en nuestra hoja. Si vosotros estáis usando, no importa lo que uséis, podéis usar una hoja suelta, podéis usar un cuaderno como el mío, pero aseguraros de que estáis usando uno que sea específico para acuarela. Entonces, después de haber puesto esta cantidad, mojamos el pincel otra vez en el agua y le damos unos golpecitos contra los lados para que esté húmedo, pero no esté chorreando agua. Y volvemos al punto donde terminamos y trabajamos un poquito hacia atrás, no demasiado, es decir, no queremos ir hasta el principio porque entonces vamos a modificar este color y no queremos modificarlo, pero sí que queremos como que al añadir esta poquita agua que añadimos ya hemos aclarado un poco la mancha y la hemos expandido. Volvemos a limpiar nuestro pincel y volvemos a darle unos golpecitos. Lo de los golpecitos que os digo es esto. Lo limpiamos y luego hacemos así para que básicamente el pincel no tenga exceso, tenga agua pero no exceso de agua. Y volvemos a este punto y volvemos a trabajar hacia atrás un poco, pero solo un poco. Y de esta forma estamos haciendo una transición de lo más oscuro a lo más claro y volvemos y seguimos. Y aquí ya más o menos estamos ante un valor muy claro que ya no hay como casi no se aprecia, pero sí que sigue habiendo pintura. Y lo que voy a hacer es volver otra vez a coger pintura directamente y volver un poco por aquí para que haya un poquito más de cantidad de pintura oscura, para que se pueda ver mejor la transición, pero básicamente esta es la transición. La podríamos hacer más grande para que se viera mejor, porque esta igual quedó muy oscura. Entonces, vamos a poner bastante cantidad, aclaramos nuestro pincel, le damos unos toquecitos y volvemos. Cuanto más rápido lo hagas, mejor, porque la acuarela seca muy rápido y entonces si tardamos mucho la vamos a estropear y vamos a hacer que se vaya secando. Y bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Esto es lo que es el degradado. A veces el papel ayuda más, otras veces ayuda menos. Este papel no es que sea especialmente, no ayuda mucho a crear el degradado, pero yo creo que se puede ver. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio en el que lo que vamos a intentar es crear esta misma transición que estamos haciendo aquí, pero la vamos a hacer separado, es decir, no vamos a hacer un degradado, sino que lo vamos a intentar hacer por separado. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Pues primero mojamos nuestro pincel, lo limpiamos. Vamos a coger directamente la pintura de nuestra pastilla, del godet o de la mancha que hayamos puesto, si es una pintura en tubo, pues directamente del tubo. Y la vamos a poner aquí. Esto básicamente es el color puro, es decir, tal cual sale del tubo, del godet, de donde sea. Es la concentración más alta que vas a conseguir de pintura. Y esto es pues el valor más oscuro que vamos a conseguir de este color. Es el color puro, sin haberle hecho nada. Pues con esto sería como el valor más oscuro y con él vamos a hacer pues todas las sombras, todos los puntos de nuestra pintura que queramos que sean más oscuros. Después, aquí ya vamos a tener que empezar a usar nuestra paleta. Yo voy a coger una paletita que tenga por aquí. Tenemos claro que este es el valor más oscuro que vamos a conseguir. Entonces ahora, no pasa nada, limpiamos así. Entonces ahora vamos a aclarar
el pincel, vamos a coger directamente la pintura y la vamos a poner en nuestra paleta. Así estaría concentradísimo, ¿no? Como, más o menos como lo hemos puesto aquí. Pero no queremos que esté tan concentrado, queremos que esté un pelín no, queremos conseguir un valor medio. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es poner nuestro pincel otra vez aquí, quitarle el exceso de agua y ponerlo aquí. Entonces, con esto ya estamos creando un tono más claro. Voy a ponerle un poco de agua, entonces voy a poner el pincel dentro, lo saco y lo añado aquí. Vale, esto ya es otra cosa. Yo diría que esto es un tono medio. También os digo, esto es un poco ir probando, porque tampoco lo vamos a saber hasta que lo pongamos aquí directamente, pero bueno. Lo voy a poner a ver qué tal. Y sí, yo diría que es un tono medio. Hombre, podría ser más oscuro, porque creo que de este a este hay un salto bastante grande, pero bueno. Se entiende como que hay mucha distancia entre uno y otro, pero sigue siendo un color que tampoco es súper claro. Ahora vamos a añadirle más agua, un poco más. Vamos a volver a poner el pincel dentro y otro poco más. Y esto ya es otra cosa. Entonces con esto lo ponemos aquí y vemos que hay como una escala, hemos conseguido crear una escala de 3 valores distintos, ¿no? De el más oscuro, que sería este, a uno medio, que sería este, y a uno claro, que sería este, dentro del mismo color. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en nuestra pintura. Todo lo vamos a hacer con el mismo color, entonces con un tono medio, que puede ser muchos, no solo es este, pues podemos hacer aquellas zonas que no sean ni muy claras ni muy oscuras, con estas las sombras más oscuras, y los puntos más luminosos, pues de aquí incluso podríamos hacer algún tono más claro. Entonces ahí es donde nos vamos a mover. La imagen que voy a usar es una foto que saqué yo hace poco tiempo, relativamente, y básicamente lo que voy a hacer ahora es poner un poquito de cinta para hacer como una especie de marquito de lo que voy a pintar. Yo voy a usar esta cinta que, si visteis mi último vídeo, la descubrí, bueno, no es una... O sea, esta cinta la compré hace poco. En el último vídeo que hice era un haul sobre varias cosas que compré y una de ellas pues era esto. Básicamente esto es washi tape. Entonces, si vosotros tenéis washi tape en casa, por lo que sea, os recomiendo mucho que lo uséis. Este es uno que compré específico porque era más grande, el rollo era más grande y la cinta era más gorda. Pero cualquier washi tape que tengáis es lo mejor que hay para pintar. Yo lo recomiendo muchísimo porque básicamente es la cinta que menos daño va a hacerle al papel. Es una cinta que está pensada para usar en papel y es muy suave, y aunque puede levantar algo de papel, porque yo la he estado usando y algo de papel sí que levantó, bueno, no es tanto como el que podría hacer una cinta de carrocero o otro tipo de cinta. Yo os lo recomiendo un montón. No tiene que ser justo este, porque este es uno como muy específico. Yo también lo cogí porque el color no es que sea súper poco llamativo ni sutil, pero prefiero esto a una cinta en la que hay pues dibujos y diferentes colores, tal, porque me puede distraer mucho de lo que estoy haciendo y no quiero que sea una cinta que no me moleste. Entonces por eso también me compré esta, porque era, bueno, es amarilla, sí, pero tampoco es tan llamativa como otra que podrías usar de, yo qué sé, de ositos o de flores o de... Entonces me gusta también que no sea tan llamativa. Voy a colocarlo un poco mejor, que la verdad lo puse un poco mal. Nada, simplemente es para hacer como una especie de margen, que me gusta hacerlo pues para que no... Bueno, para que quede un poco mejor. Bueno, yo creo que está bien, no es perfecto, y voy a hacer simplemente un pequeño sketch de lo que voy a hacer. La línea del horizonte está más o menos por aquí. Normalmente cuando hacemos paisajes nos recomiendan que la línea del horizonte no la pongamos ni muy arriba ni muy abajo, por un tema de... pues porque básicamente el ojo humano, por lo que sé, le resulta mucho más agradable cuando hay una visión en la que las cosas no son simétricas. El tema de la simetría no nos suele gustar. Entonces va a ser mucho más interesante algo que no esté ni justo en el medio y tal. Eso es un poco el tema de la regla de los tercios y todo eso. Pero bueno, no vamos a hablar de eso aquí. Simplemente la línea la estoy poniendo un poco de la mitad hacia abajo, y ahora voy a hacer pues un poquito esto que estamos viendo por aquí.
muy suave, o sea, no quiero tampoco matarme, esto ya sabéis los que me conocéis que mi rollo no es para nada hacer cosas perfectas ni mucho menos, entonces bueno, vamos a hacer un poquito las rocas, toda esta zona. Me interesa mucho, sobre todo, esta zona de aquí, porque es la que vamos a hacer más los colores como más oscuros, los tonos más oscuros. Y luego, por aquí, pues esta zona ya del primer plano, más por aquí. Como veis, no es para nada igual, pero no quiero tampoco hacer algo muy complicado, entonces por eso no me estoy parando especialmente. Ahora vamos a ir a los temas que quiero que nos fijemos para hacer el ejercicio. Bueno, esto es como muy sutil, luego pintando ya lo voy a ir mejorando, no os preocupéis. Os voy a poner la imagen así en el centro ahora para que podamos discutir algunas cositas. ¿Qué es importante? Pues que identifiquemos un poco cuáles son los puntos más claros y los más oscuros de nuestra imagen. En esta pues yo la voy a dejar tal cual con sus colores, pero un consejo guay que os puede venir bien si estáis empezando y no queréis que la foto pues os ayude a ver esos contrastes es ponerla en blanco y negro. Si la ponéis en blanco y negro vais a poder ver mucho más fácil dónde están esas partes más oscuras y las partes más claras. Pero bueno, yo la voy a dejar así porque vamos a ir hablándolo ya juntos y no va a hacer falta. Pero básicamente, ¿cuáles son esas zonas que están más claras y más oscuras? Pues yo diría que desde más o menos el punto que está en el primer plano, que tenemos toda esa zona verde y la ladera que tenemos a nuestra izquierda, toda esa zona no es para nada la zona más clara, son al revés, serían la montañita que tenemos a nuestra izquierda es la zona más oscura, es donde vamos a poner nuestro azul más oscuro. Y luego esta zona del primer plano del campo verde es un tono medio realmente, pero hay puntos concretos, si os fijáis en la hierba, determinadas zonas que están muy en sombra. Entonces ahí también pondremos tonos oscuros. Realmente los tonos claros, más claros de la imagen son la espuma de las olas y toda esa zona que es cercana a la costa, toda esa zona blanca pues es la zona más clara. Y también diría que después en la zona del horizonte tenemos como una montaña de fondo y justo encima esa zona del cielo más baja también es muy clarita. Y quizás la esquina de todo de la izquierda de arriba del cielo, la esquina izquierda, también tiene bastante luz. El resto, todo lo que es el mar, las montañas que está más hacia el fondo, son tonos medios realmente. Y lo mismo con la parte del primer plano. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al estar pintando en acuarela, pues vamos a tener que ir de las zonas claras a las oscuras y tendremos que empezar siempre por las zonas más luminosas e ir oscureciendo a partir de ahí. ¿Por qué? Pues porque no vamos a poder nunca recuperar, si por lo que sea pintamos oscuro una zona que no queríamos que fuera así, no vamos a poder recuperarlo. Hay un poco de margen de recuperación, podríamos humedecer el papel y levantar algo de pintura, pero es muy difícil y es muy poquito lo que vamos a poder recuperar. Entonces, por eso cuando pintamos en acuarela siempre vamos de lo claro a lo oscuro. Y ese va a ser nuestro orden, aunque luego podamos oscurecer zonas a posteriori, pero lo que no vamos a poder nunca es aclarar nada. Entonces, una cosa interesante y es como algo que está guay, es que, por ejemplo, como nosotros ya tenemos este vaso con el agua que hemos utilizado, esta agua realmente ya tiene color. Si lo ponemos aquí, es muy sutil, es muy clarita, pero aquí ya hay una pintura muy clara, pero hay un color. Entonces este podría ser nuestro color más clarito. Yo empezaría un poco por las zonas claras, que para mí, así sin fijarnos mucho, son el cielo y el mar. Entre el cielo y el mar, ¿qué es más claro? Diría que simplemente son colores distintos, pero en cuanto a valores creo que son muy similares, entonces no me complicaría especialmente. Yo cogería esta zona así tan clarita que hemos dejado del ejercicio y directamente la pondría. Vais a ver que yo no pinto de una forma como muy concienzuda, soy bastante fozona, me gusta pintar así. Si vosotros sois más de pintar de una forma más cuidadosa, más rigurosa, no es mi rollo, pero aquí cada uno lo va a hacer a su manera, simplemente lo vamos a hacer juntos, pero no tenemos que hacerlo igual, ¿vale? Entonces simplemente voy a ir empezando con el cielo y cuando me acerque a la esquina de arriba veis que estoy aclarando el pincel y quitándole el exceso de agua porque aquí quiero que sea más clarito y entonces así de esta forma lo dejamos más clarito, pero luego voy a volver a recuperar este color
y lo voy a añadir por aquí. Y veis que es un color muy claro, pero a la hora de pintar no se ve tan claro. Luego hay una cosa a tener en cuenta con la acuarela. La acuarela, una vez que seca, aclara. Entonces voy a poner aquí la paleta para que podáis ver mejor. Cuando esto seque se va a ver aún más clarito. Entonces eso es algo a tener en cuenta porque lo vais a ver de un color, pero luego va a aclarar más y bueno, simplemente es algo que podéis tener en cuenta. Entonces lo he limpiado el pincel, he puesto más pintura. Lo he limpiado, le he quitado el agua que había y ahora voy a simplemente como coger un poco de pintura y llevarla a un lado. Este color diría que es bastante claro. Entonces vamos a seguir. Bueno, ya veis que no era tan claro como yo creía, pero no pasa nada. Lo aclaro, le quito el agua que sobra y lo voy a esparcir. Y así pues ya lo hemos aclarado un poco. De todas formas vemos que es un color bastante clarito. Y ahora he dejado esta zona aquí libre, sin pintura, porque como os decía, esa parte en la foto es bastante clara, es de las zonas más claras que hay. Entonces lo vamos a aclarar y simplemente vamos a volver a este final donde hemos parado de pintar y lo vamos a ir como dándole pinceladas por ahí para unirlo. Y ahora voy a volver a aclararlo. Lo voy a poner incluso en el papel porque así también le quitamos mucha agua que tenga en él. Y simplemente esto es para controlar más la pincelada. Cuanta menos agua tenga el pincel, más control tenemos. Y lo voy a terminar de unir con la zona esta de las montañas. Creo que aún así está muy oscuro. Entonces, otra técnica que tenéis, lo que os decía, para poder levantar un poco lo que es la pintura, la única forma que yo utilizo realmente, hay otras formas, pero no creo que sean muy efectivas, es secando muy bien el pincel. Hay que quitarle toda el agua que puedas y si esta zona no está húmeda, nosotros podemos recuperar. Es decir, ¿veis? Así estoy levantando literalmente la pintura. Pero mucho más no vamos a poder hacer. Una vez que seque esto, ya no hay nada que hacer. Bueno, más o menos esto es el cielo. Me ha quedado mucho más tormentoso y con más movimiento del que yo querría, pero bueno, está bien. Y ahora vamos a ir a por el mar. Entonces, para ir a por el mar voy a intentar buscar un color muy muy clarito. Para eso pues le echamos mucha agua. Incluso más diría. Y voy a pintar el mar. Ya veis que estoy usando un color muy muy claro. Con la acuarela, si os tengo que dar un consejo, es que uséis siempre el color más claro de lo que en un principio usaríais, porque siempre estaréis a tiempo de oscurecerlo después, pero no lo vais a poder aclarar si os pasasteis. Entonces es una forma muy guay de, bueno, no pasarte. Lo voy a limpiar y aquí voy a empujar un poco esta pintura porque creo que me pasé. Esto lo voy a dejar literalmente blanco, o sea, no voy a pintar nada por ahí, porque prefiero dejarlo blanco y luego simplemente oscureciendo un poco el color. Bueno, entonces así a lo tonto ya hemos puesto la parte más clara. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar un poquito a que esto seque, porque realmente no... Si vamos a tocar toda esta zona o esta, podría entrar en contacto con lo que hemos pintado, aunque ya está bastante seco, y lo podríamos estropear. Entonces voy a esperar a que seque un poquitín y vamos a continuar con esta zona de las montañas que realmente tienen un valor bastante medio y dejaremos para el final las zonas más oscuras, pero ya son zonas que tienen más oscuridad. Quizás lo que puedo hacer es coger un poco de esta parte que está más oscura y poner un poquito más de interés aquí porque está un poco plano. Entonces le voy a dar un pelín de pinceladas así chulas. Esto como está húmedo se está esparciendo pero no lo suficiente, entonces lo que voy a hacer es con el pincel más seco lo voy a difuminar más para que vaya a donde yo quiero que vaya. Bueno, solo es para darle un pelín más de interés. Entonces vamos a esperar a que esto seque y seguimos. Entonces ahora para esto voy a usar el pincel que es un poco más pequeño porque creo que si no, igual no tenemos tanto control. Y voy a usar esta zona que ya es bastante oscura para hacer la montaña de atrás de todo. Entonces, dentro de las montañas hay algunas que son más claras. ¿Cuál es la más clara? Yo creo que la del final. Entonces voy a intentar pintarla con este color, ahora veré si es lo suficientemente oscuro o no.
Yo creo que sí, que está bien. Ideal para esto sería poner una pinza, pero yo como soy así de chunga no pongo ni pinzas ni nada. Pinto así a lo... Bueno, está bien. Podría ser más clarita, pero bueno, yo creo que no está mal. Entonces ahora vamos a pasar a las siguientes. Las siguientes montañas ya son más oscuras. Algo que no os he dicho y que es un consejo guay para pintar sobre todo cosas así como paisajes, espacios, lugares físicos, ¿no? Que tienen como profundidad. Hay una serie de reglas que suelen cumplirse siempre. Luego todo esto, ya os digo que es información que está guay saber, pero que no tenéis que aplicar luego vosotros, porque a lo mejor por vuestra forma de pintar lo que queréis hacer o lo que queréis comunicar no queréis usar esto, pero son reglas que está bien saber para luego hacer lo que ya tú quieras con ellas. Una es que cuanto más cerca están las cosas de nosotros, son más definidas, hay más contraste entre ellas, por eso es importante saberlo, y hay más saturación de los colores. Entonces, eso quiere decir que todo lo que está en el primer plano y, bueno, más cerca de nosotros, va a verse con más fuerza y más saturación y más contraste, que es como se ve en la foto, claro, porque al final una foto es como un ojo humano, más o menos replica nuestra forma de percibir todo. Y cuanto más se alejan las cosas, eso se ve perfectamente en las montañas, o sea, en las colinas que hay aquí del mar, es que cada vez que nos alejamos los colores son más planos, con menos saturación, tienden más al neutro y se desdibuja todo más, obviamente, eso es más fácil de entender. Todo se desdibuja más, pero también los colores pierden intensidad y pierden contraste. Entonces eso es guay porque entonces eso quiere decir que las montañas que hagamos, bueno, las montañas, es que no sé, la costa que hagamos más cerca de nosotros va a ir ganando más oscuridad, ¿no? Entonces, yo directamente las que están justo después las haría un pelín más oscuras, así, y bueno, no lo estoy haciendo igual porque no me interesa especialmente que sea igual, eso ya es cada uno como pinte, ¿no? A mí no me mola hacer las cosas súper realistas, no me interesa, simplemente quiero como crear esa sensación de espacio. Este color ya es un poquito más oscuro que este, no mucho más, pero es un poquito más. Y ahora lo que vamos a hacer es con la siguiente montaña, realmente es rara porque se ve un pelín igual que esto, yo creo que es más o menos igual. Lo que pasa es que hay zonas que están más claritas. Entonces, esto más o menos, yo creo que es más o menos así. Pero luego cuando nos metamos más hacia adelante, ahí sí que creo que hay como más... Hay como una especie de neblina, que es ese efecto como de atmósfera, ¿no? Que está guay. Entonces realmente aclara un poco más todo. Pero bueno, voy a hacer primero toda esta zona de rocas y tal. Uy. Y luego ya me centraré más en lo otro. ¿Os dais cuenta de que no he cogido más color? Estoy trabajando solo con lo que tengo aquí porque si cogemos más lo vamos a oscurecer más y no queremos. Entonces a partir de aquí digamos que es así. Ahora lo voy a aclarar. Uy. Y ahora voy a simplemente arrastrar lo que tengo aquí. No quiero coger más pintura porque aquí creo que hay como una zona más clara dentro de la propia montaña. Y quiero que se vea eso.
un poquito más de oscuridad a ciertas áreas, porque creo que está muy parecido a la última montaña y tiene que notarse más ese contraste, si no es como si no hiciéramos nada. Y lo mismo aquí. Bastante mejor. Bien, yo creo que por ahora está guay. Vamos a poner aquí algunas rocas más. Bueno, digamos que se aprecia un poco los diferentes laderas o acantilados, joder, son como los acantilados, ¿no? Bueno, eso. Qué desastre. Voy a hacer también, intentar hacer un poquito el faro. Ha quedado bastante mal, pero bueno, esto se supone que es el faro, ¿vale? Entonces ahora se viene lo gordo, porque ahora vamos a pasar a la parte que es el casi primer plano, el medio plano y el primer plano, y aquí creo que sí que hay que hacer ya muchísimo más contraste. Entonces tenemos que coger mucha pintura porque esta zona va a ser la más oscura. Es cierto que tiene trozos que tenemos que reservar más claritos, pero casi toda es prácticamente oscura. Y eso tenemos que ponerlo. Lo que podemos hacer ahora, mientras esto seca, porque si no todo se va a mezclar y no nos interesa, es crear el primer plano. Y el primer plano al final es un tono medio. Es un tono, claro, son colores distintos, es verde y las montañas eran, bueno, un color así como gris, neutro, oscuro. Pero realmente, en términos de valor, es difícil de ver qué diferencias hay de valor. Yo diría que es más clarito el primer plano. Entonces vamos a poner primero una capa como más clara, que luego siempre estaremos a tiempo de oscurecer. Entonces voy a poner así como, bueno, esto se supone que es el arbusto ese que hay en el medio, esto la roca, esto de por aquí, bueno, esta zona así como más de campito. Y ahora vamos con la otra, que bueno, básicamente hay hierbita. Simplemente voy a hacer una masa que luego ya le daremos más forma, porque ahora mismo es mejor hacer así y luego ya le daremos como más información. Ahora mismo voy a hacer así. Ya veis que no estoy haciéndolo ni igual ni nada, pero bueno, es como una especie de zona que tenemos más cerquita de vegetación y de acantilado. Y nos quedaría hacer esta zona que es la más oscura, aunque le podemos ir dando los toquecitos de las rocas que hay por el medio, que básicamente tenemos que reservar. Entonces lo vamos a pintar, vamos a darle como unas líneas así, que básicamente serán esas rocas, que luego lo que haremos es pintar por alrededor, entonces hay que esperar a que sequen. Más o menos así. Entonces lo bueno que tiene esto es que si luego vemos que nos hemos quedado muy claritos y que no hemos hecho suficientemente oscuridad en las cosas, siempre estaremos a tiempo de oscurecerlo. Pero no vamos a poder aclarar nada, entonces siempre es mejor pasarse de claro que de oscuro. Difuminar todo esto. Esto se puede difuminar un poquito. Voy a tocar más. Vale, ahora vamos a esperar a que esto seque y haré lo último. Bueno, esto ya secó, entonces voy a coger bastante cantidad de pintura. Sí, yo creo que esto es bastante oscuro. Y entonces voy a intentar recortar bastante toda esta zona, que es la que, bueno, recortar, es que suena un poco raro. Me refería a intentar, claro, no solo voy a pintar las formas, sino las otras formas que no estoy pintando, pero con la sombra que creo las estoy también pintando. No sé si tiene sentido lo que quiero decir. Bueno, lo vais a ir viendo. Estoy intentando
pintar esas zonas tan oscuras, pero que alrededor de ellas tienen roca. Y entonces eso también lo tenemos como que plasmar de algún modo. No quiero hacer detalles, no quiero pararme, simplemente quiero crear una impresión de que aquí hay algo más y no solo una roca, o sea, no solo una montaña, sino que hay algo que tiene a su alrededor esa montaña. Pero a lo mejor cómo se lee al final es otra cosa. Pero bueno, yo lo estoy intentando. Vale, ahora mismo no se entiende nada de lo que yo estoy intentando hacer, ¿vale? Pero no pasa nada. Seguid conmigo. Es un poco complicado. Vale. Entonces ahora lo que voy a hacer es como crear como surcos dentro de estas rocas para que parezca que hay varias rocas y que no solo una que está ahí en el medio. Y se vea un poquito más realista, pero es que tampoco quiero hacerlo súper mega realista. Me acaba de gustar mucho. Bueno, lo que voy a hacer es algo que me gusta hacer mucho cuando estoy pintando con acuarelas y es aclaro todo. Y cuando aún todo esto está húmedo, paso el pincel por ciertos sitios para desdibujar todo un poco, porque ahora está como muy, no sé, perfecto, ¿no? No. Así parece un poquito más natural. Y además creo que también el gris de la roca será demasiado claro. Así está mejor. Vale. Vale. Entonces, ahora voy a trabajar más en el primer plano. Dentro del primer plano veíamos que es un tono medio, que no es súper claro, y aquí al final me ha quedado muy claro, y eso es porque, claro, como ya hemos pintado esta zona que era más oscura, ahora esto se ve lo claro que es, demasiado claro. Entonces vamos a darle un poquito más de profundidad. Esta pintura es muy oscura, entonces voy a echar un poco de agua aquí y así estoy creando ya un tono más intermedio. Y lo que voy a hacer es darle un poquito más de definición en general. Esta parte que es como un arbustillo, pues le voy a dar así un poquito de oscuridad por aquí. Así. Aquí también. Así. Y luego esta zona de aquí voy a marcar un poquito más ciertas zonas. Sí. Es que mi forma de pintar es muy intuitiva, entonces no me gusta hacer como cosas muy concretas ni muy definidas. Esto todo como es hierba. Hay dos formas de que lo hagamos. Podemos intentar marcar todos y cada una de las briznas o ir simplemente dando algunos toquecillos para que se vea que aquí hay hierba. A mí me gusta hacer un poco así. Un poquito de algunos toquecillos, luego puedes hacer algo como más abstracto, haciendo así como formillas que asemejan un poco la hierba, pero más así como sintetizado, ¿no? Digamos. Así me parece que está guay, pero claro, ahora tendríamos que hacer, en algunos puntos tiene que haber mucha sombra, porque como ya os dije en el primer plano, suele verse todo mucho más contrastado. Entonces eso quiere decir que aunque esta zona la leemos como una zona media, en la que los valores son medios, dentro de ella tiene que haber también zonas oscuras y contrastadas, porque lo vemos con mayor definición, o al menos esa es la regla. Luego puedes no cumplirla, pero yo os quiero mostrar la parte como más tradicional. Luego si lo queréis
llevar a otro nivel o hacerlo de otra manera, pues genial también. Entonces aquí voy a darle un poquito más de oscuridad, aquí también. Todas esas zonas en las que yo vea que hay más oscuridad, pues lo voy a marcar. Básicamente estas zonas son las sombras, claro, las zonas en sombra. Vale, yo lo veo bien. Esta zona creo que no la pinté bien. Tengo unas rocas que se ven así más aquí. Y ahora, aunque estamos en estas zonas que se suponía que eran más claritas, estoy recuperando ciertas zonas que se veían un poco más oscuras para darle un poco más de interés. Tampoco siempre es cuestión de que se vea igual, sino que no se vea tan plano. Aquí ahora mismo yo lo veo todo como muy plano. Entonces también estoy trabajando un poco esa parte de la transparencia. Y ahora, con el color este clarito que tenemos aquí, podemos intentar crear un poquito más de juego en estas zonas claras. Porque el mar, aunque es cierto que es muy clarito, hay como manchas, si os fijáis, por toda la zona, para que tenga como más, bueno, sensación de eso, de profundidad, de dimensión, para que no sea todo igual, que sea más interesante. Podemos hacer pues estas pequeñas manchitas que le dan un poco de interés y también crean más contraste con la parte blanca. Y lo mismo voy a hacer con el cielo, que bueno, es algo que no me gusta tocar mucho porque los cielos normalmente, como los pintes al principio, es como mejor quedan. Es bueno no tocar mucho. Pero voy a darle un pelín más de color por esta zona. Al final esto es muy clarito, entonces no se va a notar especialmente. Es como no estoy haciendo nada que luego al secar no se va a notar tampoco excesivamente, pero bueno. Voy a darle un poquito más de algo. Lo veía un poco aburrido. Y dejando esta zona más clarita porque sí que quería que se viera más clara. Y yo creo que ya estaría. Voy a darle solo un pelín de nada de oscuridad aquí. Y yo creo que ya está. Como lo veis, yo lo veo bien. Voy a quitarle esto. No me levanta nada de papel. Pues eso sería. He manchado, pero bien, ¿eh? Bueno, pues esto ha sido el ejercicio. Espero que os haya gustado. Nada, mi intención era simplemente hacer pues una práctica juntos y que viéramos pues si es que aún no lo habíais hecho,
pues lo guay que está hacer una pintura con un solo color, que además quedan muy bonitas. A mí me gustan mucho estéticamente, me parecen muy relajantes, porque al no haber tanta complejidad en los colores como que es muy elegante, y hasta quedan bonitas y todo. Pero básicamente era pues a modo de introducción pues a este tema de los valores en la pintura, que son muy interesantes. Entonces nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros a mi canal. Si os ha gustado este tipo de vídeo, que son como más para aprender cosas de pintura, dejadme un comentario pues diciéndome de qué os gustaría que hiciera vídeos, qué temas queréis que tratemos, de qué cosas os gustaría aprender, porque a mí me ayudaríais un montón a planificar próximos vídeos. Así que nada, muchísimas gracias por estar conmigo, por practicar juntos y nada, nos vemos en el próximo. Adiós.